espíritu hay de jueves hoy. Buenas noches, bienvenidos a Esto Pasa Acá, EPA, como todos los jueves por la televisión pública, acá a las 9 de la noche. Buenas noches, Sapo. Majo. Qué agitación que hay hoy acá. Bien, lindo, para sacarnos un poco del frío. Claro, totalmente. Una noche hermosa, más allá del frío, con mucho contenido diverso. Tenemos de todo sí. y eso, muy distinto. Para zafar un poco, ¿cómo te lleva el espíritu mundialista? Mira, te voy a decir la verdad, la más absoluta verdad. Yo soy una persona muy futbolera, me encanta el fútbol, me emociono mucho. Es más, me encantaría tomarme un mes libre para deglutir partidos de Marruecos y Arabia. No lo puedo hacer, pero me tiene absolutamente podrido todo el entorno, sobre todo la publicidad. Es como ese montarse encima de algo que al final como que le chupa un poco la esencia. Pero bueno, es mi humilde impresión y nada me saca en realidad las ganas de que arranque el Mundial. Totalmente. Pero bueno, vamos a descansar de la previa mundialista del programa de hoy. Vamos a tener de todo. Sin embargo, yo estuve conversando con Martín Rodríguez, que es relator de fútbol, que es el actual conductor del noticiero central de TV Ciudad, que hace un tiempo sorprendió al mundo del fútbol porque reveló su orientación sexual y fue como una apuesta fuerte que hubo en Uruguay. Estuve conversando con él, lo llevé a la sección que tenemos en EPA de buscar el lugar favorito de la ciudad para el entrevistado. Fuimos a la Rambla Sur, pero eso lo vamos a ver ahora en un rato. Bien, yo me fui, mira, hasta la sala de exposiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Me enteré que hay una sala. ¿Por qué el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una sala de exposiciones? Y es de aquí que Lucio Cáceres, ex ministro de Transporte, tiene una vocación muy marcada por la pintura. Es más, dicen que pinta muy bien. Y había un pequeño espacio en el ministerio que en algún momento se intentó hacer una muestra, no sé qué, y terminó derivando en una sala estable con orientación hacia el dibujo y hacia la pintura, sobre todo hacia el dibujo. Y ahí está exponiendo en este momento Sebastián Santana, que es un dibujante bastante reconocido, que estuvo un par de años en Valparaíso, en Chile, y necesitaba, se embaraza de ello porque la mujer tiene un proyecto allá, y él aprovechó ya para montarse un proyecto, y fue contar su experiencia en Valparaíso en los boletos de ómnibus. Y hizo un rollo muy grande contando su periplo chileno. Y hasta allí me fui para que me contara la historia. Y también vamos a hablar del documental sobre Clemente Estable. Pablo Casacuerta, que ya está acá con nosotros, vamos a estar hablando en el siguiente bloque que nos va a estar contando sobre eso. El Sapo lo vio ayer en una función especial donde hubo mucha gente vinculada a Clemente Estable de alguna u otra manera. Sí, fue el preestreno ayer del documental en la Nelly Goitiño, en la Sala B. Y nada, alucinante. O sea, es un documental que dispara para muchos lados y sobre alguno de esos lados vamos a tratar de conversar con Pablo, ¿no? Sobre este docente, investigador, inspirador, maestro, pionero en muchos sentidos y que de alguna forma, como ha pasado con esas generaciones de... Yo qué sé, capaz que Ferreira no quedó tan relegado, pero hay como un corte, ¿no? Hay puentes que se rompieron entre la gente que creó, desarrolló investigación en la primera mitad del siglo XX en Uruguay y lo que pasó, sobre todo después de la dictadura, ¿no? Algunas cosas no se cortaron, pero otras sí. Claramente la historia de Clemente Estable es una de las que quedó ahí como en un vacío. Bien, y también tenemos móvil con Alvarito Carballo. Vamos a ver por dónde anda, avanzarnos lo que va a ser el móvil del EPA de hoy. Te estamos viendo, Alvarito. Miren, estoy en realidad en dos lugares que son uno, porque estoy en la planta que podríamos decir alta, la que está a nivel de piso, que se llama El Yelmo de Mambrino. Es uno de los lugares más cálidos que he conocido últimamente, vinculados a la literatura y a la librería en general. Es una librería que comenzó especializada en textos vinculados de repente a la literatura que trabajan los docentes. De hecho, dos de sus responsables son docentes de literatura, pero luego fue ampliando el rubro y ahora estamos viendo... puedo ver yo por aquí, que hay desde libros actuales hasta otros sobre arte, sobre fotografía y demás. Pero ¿por qué estamos acá? No vamos a hablar de libros. En realidad, quiero decir una cosa más, que acá al lado mío hay un sillón de cuero, que es una delicia para el que venga al Yelmo Mambrino, pueda ponerse a hojear un libro sentado acá al estilo antiguo. Es una casa de las viejas casas de esta zona de Montevideo. Estamos en Canelones, entre Gaboto y Magallanes.
pisos con listones de madera, un sótano de piedra, donde funciona Panterrey. Allí va a estar dentro de un rato Lucía Trentini. Algunos la pueden conocer porque está vinculada al mundo de la actuación, otros por el mundo del carnaval. Algunos la recordarán también como vocalista de La Tabaré. En este caso va a estar haciendo un show íntimo en una sala que es muy acogedora, por lo que hemos podido ver ya hace un ratito. Y va a estar presentando parte del disco que editó hace ya un tiempito, que se llama Cicatriz, y alguna otra cosa. Así que también vamos a estar conversando con Lucía dentro de un rato. Quiero contar la historia de por qué este local se llama El Yelmo de Mambrino, y lo haré bien breve. Refiere a uno de los capítulos del Quijote de la Mancha, que es el que termina haciendo que el Quijote lleve esa suerte de taza que tiene en la cabeza, pero que él, en el momento en que pelea y la gana, está convencido que es un yelmo mágico, que es el Yelmo de Mambrino. Todo esto para darles la referencia de la pasión y el cariño que hay por la literatura en este lugar donde estamos ahora, rodeados de libros y con todo lo acogedor que ello implica. Dentro de un rato vamos a estar en otro local también acogedor, pero que está un piso más abajo. Así que nos vemos en minutos. Impecable, Alvarito, buenísimo, me encantó. Divino, con historia y todo, el avance. Sí, me dieron ganas de ese silloncito de cuero que nos vendió, totalmente, ¿no? La previa, sentarte ahora con, ¿no?, una estufita, algo, a leer un libro. Ideal. Pero bueno, nos vamos a ir, Majo, a tu tape. Decís que cada tanto la idea acá en EPA es de llevar a una persona a su lugar favorito, un lugar que le inspire o que le signifique algo en su vida. Y al Tincho Rodríguez yo lo conozco muy bien, compartí años de radio, en El Espectador, exactamente, en 3 a 0. Y nada, es un tipo que rinde, es una gran charla. Siempre con el Tincho vas a tener algo a sacar, siempre vas a tener una buena conversación. Y aparte, desde su tono de voz es hasta atrapante, ¿no? O sea, aunque diga la nimiedad más grande, va a ser importante. Es esa gente que te va como envolviendo en lo que va diciendo, y además es sintético. Sabe lo que quiere decir, sabe cómo decirlo. Bueno, ahora se lo puede ver corrido un poco de lo que era su habitual rol como relator deportivo en 13 a 0. Ahora es el conductor del noticiero central de TV Ciudad. Estaba ahí en la parte deportiva, pasó a un rol distinto que lo hace crecer profesionalmente de eso, de cuando decidió revelar su orientación sexual, con todo lo que eso implica en Uruguay y en el mundo futbolístico, del Tincal, de la Rambla Sur, de todo eso hablamos, véanlo. Martín, te propusimos que eligieras tu lugar favorito de la ciudad y vinimos a la Rambla, a la altura de Palermo. Sí. ¿Qué acá? Bueno, claro, está bien la precisión. Vinimos a la Rambla Sur. Es una respuesta que es sencilla, pero es difícil, porque tengo muy incorporado el concepto de que esta parte me gusta, pero creo que lo tengo incorporado a partir de esas nociones que te vienen de, qué sé yo, de momentos muy lejanos, capaz que de la niñez, de estímulos distintos, no solo visuales o espaciales. Entonces, algunas cosas me cuesta ponerlas en palabra. Yo me considero bastante montevideano, es decir, no tengo conflicto con la ciudad en la que nací, en la que vivo, cosa que a veces sí pasa, le pasa a mucha gente. Me parece que la Rambla Sur es un espacio muy montevideano, por muchas cuestiones, ¿no? Hay quienes dicen, acá estoy tocando de oído, pero voy a dar por ciertas versiones que escuché mucho tiempo, que fue concebida en tiempos del vallismo, cuando se hablaba del espacio público como espacio justamente de integración, de transversalidad, con mucho énfasis, ¿no?, que fue pensada como un gran paseo público. Tiene la peculiaridad de que es el único tramo de Rambla en una ciudad que tiene muchísima Rambla, porque la Rambla montevideana toda posiblemente sea el mejor paseo de la ciudad, que no tiene playa, ¿no? Entonces hay una cosa ahí de rispidez, de sudestada, de esas olas marrones que rompen contra el murallón los días de tormenta. Yo soy fanático de la música de Jaime. Si me siento montevideano no podía no serlo, aunque el estímulo creo que viene de radios que sonaban en mi casa cuando era chico y no la disfrutaba, pero con el tiempo eso empezó a ocupar otro lugar. Y Jaime Ross es Rambla Sur, claramente. ¿Cómo organizas tu rutina entre la radio, la tele? Ahora estás en un nuevo rol de TV Ciudad como conductor del noticiero central. Bueno, en realidad estoy, desde que empecé a hacer la conducción del informativo central de TV Ciudad, de Informe Capital, atravesando por el momento, ¿cómo decirlo?, más lindo profesionalmente en cuanto a sentirme desempeñando una tarea
que a mi criterio tiene determinada importancia y que durante mucho tiempo quise hacer y no pude. Más allá de TV Ciudad en general, yo me veía trabajando en un informativo y durante mucho tiempo no lo conseguí o no estaba cerca de esa posibilidad. Y tiene que ver ese interés que tenías por lo periodístico, lo político y lo social con el rol medio activista que has tenido últimamente con la comunidad LGTB. Sí, en realidad ahí juro que no es falsa modestia. Yo no me considero un activista en el sentido estricto porque estoy vinculado sí al colectivo Ovejas Negras y ahí entonces tengo una cantidad de ejemplos de lo que es un activista de verdad, militante, digamos, ¿no? Por más que ahora el término empezó como a cambiar. Y bueno, los militantes de verdad están todos los días o bueno, o cotidianamente vinculados, empapados en lo que haya que hacer, ¿no? En las actividades, las lógicas propias del colectivo. Hay una cantidad de compañeros que están en esa. Mi vínculo es un vínculo mucho más lateral. El hecho de que me haya vinculado en un momento determinado tiene que ver con dos cuestiones. Una, evidentemente, fue la visibilización de mi orientación sexual hace un tiempo. Y otra, sí, una que viene ya de larga data, que es el perfil posiblemente de mi familia, donde hay mucha gente que ha militado en distintas causas políticas y sociales durante mucho tiempo. Cada vez incorporo más la noción que dice que todo lo que hacemos es político, que tiene un sentido político, que no quiere decir que sea político partidario, es político en un sentido amplio, está por encima de la cuestión política partidaria de cada lugar. Y evidentemente lo que yo hice tuvo ese sentido, pero no lo hice con esa intención. Yo en realidad lo que hice en ese momento fue satisfacer una necesidad personal, catártica, completar o sentir que se iba completando un círculo que me costó mucho tiempo, ¿no? Ir justamente haciendo o generando, como se diga. Y cuando eso pasó, por repercusiones sobre todo asociadas a lo que me dijo mucha gente, porque esos días fueron días preciosos, pero de una locura increíble en las redes sociales, en aquella época fundamentalmente en Facebook. Ahora eso ha cambiado un poco. Hace 3 años, pues. Mucha gente me hizo ver a través de lo que sentía esas personas después de lo que yo hice para satisfacer algo inicialmente apenas personal, que había una cuestión que lo colectivizaba y que lo volvía político, y ahí adquirí esa noción, pero no lo hice buscando que el goce o que el disfrute fuera desde ese lugar. Fue algo que interpreté con el tiempo y después, sobre todo a partir de una cantidad de testimonios de gente que felicitaba, que decía, que hablaba, que compartía conmigo historias personales. ¿Qué objetivos te quedan por cumplir ahora? Bien. Hacia el futuro. Yo creo que hay, ¿cómo decirlo? Hay una búsqueda constante de estar mejor, me parece, en todos los rubros. Yo me siento, la verdad, bastante más cerca de la felicidad que hace un tiempo, cuando muchas de las cosas de las que veníamos hablando no estaban resueltas, ni siquiera encaminadas. Pero no creo que la felicidad sea una especie de estación central, ¿no? A la que se llega y se para ahí. Me parece que es un objetivo que se va corriendo, que se va moviendo. Y que inclusive puede pasarle a una persona que después de dar un gran paso le surjan otras dificultades. Entonces lo que yo quisiera, o lo que yo quiero, es seguir avanzando en eso de poder acercarme a ese objetivo y en la medida de lo posible, ya que estamos en un día un poco ventoso, que no se me mueva, que esté más o menos en los mismos lugares. Es difícil estar bien personalmente cuando los contextos no están bien. Lo que más dudas me genera con respecto a lo que venga es ese contexto, es ese entorno. Está vinculado también un poco con nuestros temperamentos, cómo nos estamos relacionando. Eso a veces me inquieta un poquito. Parece que está todo un poco crispado, ¿no? Y bueno, si bien no depende de mí, porque eso está claro que nos supera, es una cuestión colectiva, cuando pienso en el futuro, donde, digamos, deposito los deseos más fuertes es en que eso pueda cambiar o mejorar o evolucionar positivamente. Gracias, Martín. Por favor, a ustedes.
de Estable no sabía nada y no lo conocía Estable. Pero mi padre me empezó a decir, vos como sos y con las cosas raras que tenés que ir a hablar con Estable. Estable es el único que te puede entender porque Estable es maestro. Y no importa que vos seas raro o que seas ridículo, ellos entienden todo. Una persona famosa, pero que siempre estaba disponible para hablar por cualquier duda que tuviera uno. Fue un visionario que creó un polo de desarrollo en América Latina. Fue a España, se deslumbró con lo que vio y no se quedó allá a trabajar con caja. Y vino acá a hacer algo parecido, a intentar algo. Esto se puede hacer. Estable logra persuadir al país de que se puede hacer un instituto de ciencia biológica. Y conseguir recursos y un lugar físico nunca fue obtenido graciosamente. Estable todo eso lo organizó. La Rockefeller Foundation va a visitar a Estable y ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra descalzo, con los pantalones arremangados, sacando agua del laboratorio. Si don Clemente no hubiera sido el loco que creyó que podía tener un instituto de investigaciones biológicas en el Uruguay, nosotros no estaríamos acá. Estable los iba a buscar a los niños, los agarraba de la mano y se iban con él hasta el instituto. Yo tuve el privilegio de ir a la Escuela Experimental de Malvin a pocos años de la implementación del Plan Estable, en ese sistema donde podíamos participar en forma de juego de experimentos científicos. En realidad, los pocos experimentos que hacemos en los laboratorios de física secundaria o de química no son muchos experimentos, porque en verdad ya sabemos lo que da. La lógica que él siguió fue la lógica de cómo se aprende. Él no está centrado en la enseñanza, sino en el alumno. Él estaba adelantado a la época, claramente. La esencia del plan, la filosofía del plan, es un deber traerlo. Tener científicos en el Uruguay no es un lujo, es una obligación. Porque la ciencia, sobre todo, es lo que puede hacer cerebros pensantes. Eso es lo que puede cambiar nuestra sociedad verdaderamente. No es fácil, porque nunca lo fue y no es fácil en ningún lugar del mundo, pero el camino se hace y vale la pena. Cuando uno se prueba a fondo, descubre que muchos imposibles no existen. Cada generación tiene que encender su propia antorcha. Adelante. Y ahí estaba la voz de Clemente Estable, del objeto de documentación. Detrás de este trabajo está Pablo Casacuberta, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bien, este es el tráiler de un documental que se va a estrenar el 28 de junio, esa es la fecha tentativa. Sí. Y ayer se dio un preestreno donde estaban presentes, bueno, el realizador, gente vinculada a la producción y gente también entrevistada para este trabajo, ¿no? Vamos a arrancar, Pablo, capaz que en el poco tiempo que tenemos, a saber por qué te interesaste por Clemente Estable, cómo llegaste a él. Bueno, Clemente Estable, además de haber sido una figura importantísima dentro del magisterio y de la ciencia uruguaya, era un gran divulgador de ciencia en instancias no formales. En una de esas instancias fue a dar una charla a un liceo y mi madre, que quería ser ingeniera, a partir de esa charla decidió ser científica. Eso lo contó ayer de noche. Eso generó la oportunidad de que mis padres se conocieran y de alguna manera un derivado de esa charla fui yo. Entonces está muy metido en la historia de mi familia y es una figura recurrente en los tópicos familiares. Pero por fuera, digamos, de esas proximidades, en Uruguay parece que Clemente Estable, si bien es un nombre reconocido, nadie tiene mucha idea de su obra, ¿no? Es interesante que se trata de una persona que innovó en tantos campos que debería ser considerado un prócer. Es un uruguayo que participó en la definición de cómo funciona la neurona, junto a Santiago Ramón y Cajal, un premio Nobel de Medicina español de principios del siglo XX, pero también es una persona que rediseñó el sistema educativo y propuso un plan, el plan de la pedagogía causal, que después se llamó el Plan Estable, en su honor, que estaba literalmente 60 años adelantado a su tiempo. Los postulados de Estable
en torno a la educación generados entre el año 20 y el 40 son prácticamente idénticos a los postulados que plantea la UNESCO para el milenio, cuando se plantea cuáles son los objetivos a lograr. Es decir, él realmente tuvo la capacidad de cuestionar el sentido de enviar a los niños a la escuela y de generar de las instancias educativas una instancia activa, donde todos los que están participando están conscientes, están presentes, ninguno está sometido a una actividad formulaica y gratuita. Está por ahí sobrevolando en plena rediscusión de modelos de educación. Vos decías, el plan estable estaba adelantado 60 años a su época, la era postdigital. Vos hablás, bueno, en el momento en que el maestro o el docente ya no es el inoculador de información, sino que tiene que ayudar a articular, el plan estable está más vigente que nunca. Claro, ya en su época tenía muchísimo que ver con las motivaciones de un niño para aprender. Pero especialmente ahora, en que el rol del maestro sobre todo tiene que ver con encauzar la construcción de sentido, no tanto con ser la fuente central de información, el plan estable hace muchísimo más clic que en el momento en que fue formulado. Casi parece un modelo educativo diseñado para el acceso universal a la información. ¿Y cómo fue que llegaste a la idea de la película y finalmente a realizarla? En determinado momento decido interesarme por la figura de Clemente Estable y dije, bueno, lo primero que voy a hacer es ver todos los documentales que se hayan hecho sobre él. Y descubro con horror que no se había hecho ningún documental largo, ninguna investigación biográfica y sobre todo no se había hecho una narrativa coherente sobre la muchísima continuidad que tuvo su trabajo científico, su trabajo en el diseño institucional de instituciones científicas y su trabajo pedagógico. En ese momento dije, bueno, esto hay que hacerlo. Y ahí tuviste que hacer un corte, ¿no? Porque presentás muchas dimensiones de Estable. Pero el corte incluso de la elección de personas que aparecen en pantalla y las que, si bien entrevistaste, tuviste que dejar afuera porque eran casi que otro documental, ¿no? En este caso te centrás en las personas que tuvieron o bien un contacto directo con Estable o personas que están arrancando en el mundo científico, ¿no? Clemente Estable comparte una característica con muchas personalidades salientes del fin del siglo XIX y del principio del siglo XX, y es que no parece tener una vida, sino muchas vidas. Desarrolló en completa plenitud áreas enteras que a una persona le habrían llevado una vida y él las desarrolla en muy pocos años y a continuación genera otra nueva área muy sofisticada y muy completa de investigación y de pesquisa social. Entonces, hacer un documental que realmente releve todo lo que él hizo es una tarea titánica. Llevar el documental a la duración que tiene ahora y sacarlo de las 2 horas originales fue un trabajo muy difícil y supuso hacer unas opciones aparentemente muy crudas. Por ejemplo, todos los científicos que están en el documental son científicos que o tuvieron relación directa con él o están definiendo o acaban de definir su vocación y son estudiantes de ciencia. No puse ningún científico establecido actual del Instituto Clemente Estable porque es otro documental que, por cierto, me encantaría hacer. Tenés la participación del hijo también de Clemente Estable. ¿Cómo fue ese vínculo? El hijo es un personaje fascinante, el Rayo Estable, persona que se ganó el mote de Rayo el día mismo en que nació, por la velocidad a la que nació. Y es un sujeto que tiene un discurso envolvente y tiene una lucidez increíble para sus años y al mismo tiempo uno ve muy claramente el sustrato de Clemente Estable en su discurso, es decir, es un tipo que tuvo una vida muy rica desde el punto de vista de su propia impronta, pero ves el discurso paterno por todas partes. Aparece, en un momento cuentan que, por ejemplo, ellos no fueron institucionalizados hasta los 8 o 9 años, los hijos, o sea que él aplicaba en su vida privada también un poco lo que creía que, cómo tenía que ser el desarrollo de un niño. No sé si es una particularidad Estable o era la época en que se elegían esas cosas. Cuando uno ve la vida Estable tiene que ponerla en la perspectiva de la época. Muchos aspectos, sobre todo por ejemplo de la investigación científica, que hoy están absolutamente formalizados, en ese momento estaban en un proceso de cristalización. Y lo mismo pasaba con la escuela. La escuela estaba en barbecho, para bien, para mi gusto. Y eso es una de las razones por las cuales él tuvo
innumerables, por eso y por su impronta individual, tuvo muchas oportunidades de plantear ideas muy nuevas no solo para Uruguay, sino para el mundo. Contemos alguna de esas ideas. Bueno, la educación vista por Clemente Estable era un proceso centrado en el deseo de aprender, no en la necesidad de participar de un sistema. Entonces, la curiosidad, la búsqueda de motivaciones vinculadas al deseo del niño y a las ganas de desarrollar una vocación y una impronta individual estaban en el centro de su planteo. Entonces, su plan el plan de la pedagogía causal estaba estructurado primero en torno a proyectos y en torno a investigación y en torno a preguntas, pero también el conocimiento no estaba parcelado en compartimientos estancos. Al contrario, tú empezabas siendo muy chiquito, casi un infante, hablando de formas y colores. De las formas y colores pasabas muy naturalmente a la geometría, y cuando estabas viendo la geometría y las formas y colores, la morfología de los seres vivos se presentaba como muy natural. De allí pasabas a los procesos evolutivos y a los procesos adaptativos, es decir, no sentías que había un capítulo que no tenía nada que ver con el otro. Y segundo, en esa búsqueda de interrelaciones, las preguntas generadas por el propio alumno eran el hilo conductor, lo que obligaba al maestro a aprender toda su vida. El maestro estaba en un proceso de aprendizaje también, que actualmente el maestro también está en un proceso de aprendizaje, solo que es menos evidente que en el plan estable. ¿Y cuál fue ese aporte en la neurociencia? Si tuvieras que decir un solo aporte, porque tuvo muchos, sobre todo en lo que tiene que ver con clasificación de especies, y en la neurociencia en particular, él redefinió cómo funciona la sinapsis. Hasta la época de Estable se asumía que las sinapsis funcionaban como un circuito eléctrico y que tenían una entrada y una salida definida. Clemente Estable es el primero que sugiere que axones y dendritas son calles de doble vía, por decirlo de alguna manera. Redefinió la funcionalidad de la neurona y hizo mucho por entender la morfología de la neurona y el funcionamiento general del sistema nervioso. Fue un clasificador muy atento de los distintos sistemas nerviosos de muchísimas especies locales. Fue un curioso en todas las áreas, pero también se dedicó a la etología, se dedicó a entender el comportamiento de las hormigas, se dedicó al registro cinematográfico de conductas animales. Como te digo, son como muchas vidas superpuestas. Es como si hubiera sido un sujeto de 240 años. ¿Y te sentís identificado vos con eso? Porque vos tenés una pata musical, pintás, escribís novelas, dirigís audiovisuales, tenés como todo integrado. La familia Casa Cubierta tiene como esa condición. Muchas gracias. Yo lo que siento que me vincula mucho espiritualmente a la figura de Clemente Estable es el valor que él le da al ensayo y el error. Es decir, no al aprendizaje siempre desde un punto de vista institucionalizado, sino al aprendizaje nacido del deseo de probar cosas. Eso corre para todas las disciplinas. Exactamente, y ha sido sí un poco uno de los caminos comunes de mi familia. Ayer surgió de la charla de la proyección una cosa que me resultó interesante. Estable era maestro, ¿no? O sea, hoy día el maestro es el maestro. En ese momento el maestro podía desarrollar lo que hizo Estable. Y ayer alguien decía, una maestra decía, yo quiero que los maestros tengan rango universitario no por el título, sino para poder investigar, ¿no? Sí. Y me pareció muy interesante esa mirada. Yo pienso que podría argumentarse que la profesión de maestro es la profesión más importante en la que una sociedad invierte recursos. Lamentablemente eso no siempre se corresponde con el volumen de esos recursos y en los últimos 20 años no se corresponde con la apreciación pública del rol del maestro. En realidad, esa idea de que el maestro es un segundo padre o una segunda madre tiene que volver a la estima pública. Es una persona que se encarga de introducir una cantidad de temáticas en el niño y tendríamos que tener un nivel de capacitación y de apreciación de la importancia de capacitarse que actualmente, colectivamente, no hemos sabido darle. Yo pienso que más allá del estatus o no universitario, lo fundamental es que se vuelva a la idea de que la escuela es un ámbito de creación. Los niños no van a la escuela, es una idea clásicamente estabiliana, los niños no van a la escuela a adaptarse a la sociedad. Los niños van a la escuela a
concebirse como capaces de adaptar la sociedad a las necesidades del futuro. Tú no querés un niño que se adapte a la sociedad que había cuando generaste un plan educativo en el año 90, porque esa sociedad ya no existe. Tú lo que querés es un niño que diga, bueno, la sociedad que yo necesito es tal, y sea capaz de colectivamente construir el sentido necesario para llegar hasta allí. Para terminar, ¿dónde se va a poder ver esta película? Y si dependiera de vos, ¿qué te gustaría que pasara con esta película? A mí me gustaría que pasara, que la gente la vea y piense por un momento, ¿por qué estoy enviando a mis hijos a la escuela? No para revisar la idea de ir a la escuela, sino para volver a pensar cuál es el sentido por el cual desarrollamos una actividad que consume tantas horas en la vida de un niño. La película trata de recordar que uno puede parar un momento y dedicar un tiempo sustancial a cuestionarse por qué seguimos esos caminos y ir más allá de la institucionalidad. La película se va a dar en la sala B del auditorio Nelly Goitiño en el Sodre, el 18 de julio, y se va a dar durante 3 semanas a partir del 28 de junio. Bien, vayan a verla si pueden, si tienen la oportunidad, porque aparte lograste, me parece, sortear el desafío de presentar un documental sobre un científico con pocas imágenes de archivo, poniéndole esa otra impronta que tenés vos también de realizador audiovisual, con un punto de vista estético muy interesante. O sea que doble gusto para el espectador. Clemente, los aprendizajes de un maestro, entonces. Recomendación de... Muchas gracias, Pablo Casacuerta. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Esto pasa acá. Si ya estás en el cielo. Tengo 2 bolsos en el equipo, ¿no? Tengo a Majo Borges y a Alvarito Carrasco, que está al tanto de lo que sucedió. Por favor, hace un ratito, mañana, la gente lo va a ver en digital, no va a entender nada. Final caliente en La Plata, sépanlo, no. el sábado, hoy, dentro de 2 años, Nacional, en la hora quedó fuera Libertadores. ¿Qué es este terrorismo que me está haciendo al aire en este momento? Mal. Sapo. Estoy informándole a la gente sobre un tema de trascendencia. Estás poniéndome de mal humor, eso me estás haciendo. Y acá en EPA es todo armonía, es todo felicidad. Tranquilo nosotros. No, aparte le acabas de arruinar el móvil, Alvarito Carvalho. Nos encontramos en la Sudamericana. Todos juntos, de la mano. ¿Quién lo mata? ¿Quién entra de todos los que está atrás y lo mata? Qué Yo bien. no puedo. Alvarito, espero que tu rol de profesional, de fina estampa, no te saque del camino. La noche no va a alcanzar. No, para nada. No, una derrota deportiva que simplemente nos acerca a compartir de la mano la frustración de jugar la Sudamericana, ambos equipos juntos. Pero dejemos el fútbol de lado en este momento porque yo decía hoy más temprano, Lucía, que acá hay 2 lugares en uno y en este momento estamos en Pantarrey, hoy estábamos en el Yelmo de Mambrino. ¿A cuál de los 2 es más acogedor? ¿Cómo encontraste este espacio que es precioso? Es verdad, es hermoso el lugar, es muy cálido. Bueno, acá tenemos paredes de piedra, es una ex cava y bueno, y acá se lleva adelante como un espacio cultural donde se puede venir a tomar una cerveza artesanal muy rica y en este caso escuchar música. Pero llegué acá hace poco tiempo a través de la poesía. En realidad se hacían como ciclos de poesía. Tu poeta maldito era un ciclo que se presentaba acá donde venía gente a leer y participé con unas canciones y bueno, y estuvo la invitación para poder volver y poder compartir un poco de música. Dijiste quiero revancha, algo así. Sí, es que me encantó el lugar. Realmente cuando uno llega a un lugar que no conoce, que entra por esa librería y que baja para acá y se encuentra con esto, es realmente alucinante y dan ganas de volver a venir. Antes de la salida al aire yo le decía a Lucía que su familia era como un resumen de toda la cultura de Durazno, porque tu madre guitarrista, tu padre pianista, una tía abuela soprano, si no le estoy errando. Sí. Entonces yo pensaba, de toda esa influencia, ¿cómo empezás a elegir después un sonido? Porque te plantearon de nacimiento un abanico brutal. Es verdad, y también está mucho el folclore. Mi abuela allá organizaba en los
comienzos el Festival de Folclore de Durazno, que es un festival muy popular. Entonces también a la casa de mi abuela venían muchos músicos que iban a participar del festival y yo los conocía. Y Durazno también tiene mucho tamboril. Tiene unas llamadas hermosas, entonces también era costumbre salir con la barra a tocar el tambor o aprender a tocar el tambor o tener gente cercana que tuviera tambores y que... entonces, bueno, todo eso se fue mezclando. Es como que uno cuando crea y produce en función de lo que es y lo que lleva, sobre todo lo que construyó a lo largo de toda su vida y su historia. Y en ese caso... en mí repercute de una forma bien diversa porque no me casaría con ningún estilo, sino que mis canciones van por el folclore, pero abordan también lo más tecno y de repente, bueno, paso por una cumbia como por un rock and roll o bueno, en realidad me gusta decir que soy degenerada en ese sentido. Difícil de encasillar. Claro. Estaba pensando que en realidad que esto que decís está bien porque se refleja en todo el disco Cicatriz, ¿no? Porque está bien, no hay una pata más metida en el folclore, pero hay un coqueteo con algo más electrónico, con algo más rockero. Quedó todo eso reflejado. Exactamente, sí, fue algo que estuvo bueno del trabajo y ahora como que sigo evolucionando y buscando en función de los instrumentos que tengo, pero el instrumento que creo que con el que me siento más cómoda es con la voz y también con la palabra, la escritura y bueno, y todo lo otro viene para ayudar como a canalizar esa escritura, esas ganas de decir algo. Ahora cuando decías instrumento, si no tengo mal entendido, tu primer instrumento cuando empezaste por lo menos a trabajar para Cicatriz, ¿fue una lupera? Sí, fue una lupera. El primer instrumento... Expliquemos qué es una lupera. Sí, una lupera es un pedal que tiene varios pedalcitos en los cuales uno puede lupear. Lupear quiere decir que graba una cosa y sobregraba luego otras y a su vez, bueno, ahí uno puede también introducir el sintetizador, que es una especie de piano que lleva unos beats, que uno también puede componer e ir armando la música a partir en tiempo real. Claro, exactamente. Mi primer instrumento de la vida fue el piano. Estudié muchos años en un conservatorio y después empecé como a trabajar la voz a partir de que me dediqué al canto más profesionalmente. Y bueno, y después acá en esta lupera encontré como un juego y un viaje de ida que me divierte mucho y me gusta crear a partir de eso. Supongo que además debe dar mucha independencia. Yo decía más temprano que vas a estar tocando los temas de Cicatriz. Vos me decías que además vas a estar haciendo alguna cosita nueva. Para ir cerrando te pido que me cuentes por dónde va lo nuevo. ¿Seguís en este viaje ecléctico, digamos? Sí, exactamente. Sigo buscando por ahí. Tengo ideas para un nuevo trabajo que se va a llamar Hiroshima, que habla un poco de la explosión, pero como ese Hiroshima que cada uno tiene adentro. Hiroshima dejó cicatrices. Hiroshima dejó cicatrices grandes. Bueno, yo estoy haciendo un proceso inverso. Empecé cerrando ahí, haciendo esa cicatriz y ahora voy a ir al medio. Y ahora vas a explotar. Exactamente. Sí, voy por esa búsqueda, descubriendo sonoridades nuevas, incorporando nuevos instrumentos, cosas más analógicas que las puedo lupear. Ahora tengo una cajita coplera, que es un instrumento andino muy hermoso de mujeres cantoras y, bueno, chichecitos, cosas con los que voy encontrando, digamos, una sonoridad que me está interesando, que se mezcla con todo esto del mundo de un poco más lo electrónico, el loop, el sintetizador. Bueno, quien tenga ganas todavía tiene tiempo para arrimarse a Pantarrey, hoy para ver a Lucía y luego para seguir viendo todos los espectáculos que se van haciendo aquí. Creo que mañana, por ejemplo, va a haber flamenco también. Un lugar, como decíamos, muy cálido y gracias por la charla, que también fue muy cálida. Hermoso, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches. Sapo, Majo, vuelvo con ustedes. Hasta luego. Sí, Alvarito, Lucía es compañera... Lucía es compañera mía de la radio, ahora compartimos espacio, ella está trabajando en Justicia Infinita y siempre me llama la atención esa cosa que tienen los artistas de arriba del escenario explotar y tener ese carácter y después ser como tan suavecitos, ¿no? En el pasillo de la radio, o sea, la interacción con algunos artistas que arriba del escenario desbordan de energía y después como una cosa es como toda suave, es muy, muy suavecita y me llama mucho la atención esa diferencia de los artistas. Sí, cerca. Habla de cómo canalizan a través del escanario, ¿no? Ser cantante de la Tabaré, por ejemplo, ya implica de por sí un despliegue energético
Claro. Muy intenso, ¿no? Mucho carácter. Por su parte. Bueno, ahí estaba Lucía, estaba tremendo espacio también el Pantarrey, ¿no? Me encantó. Sí, muy recomendable. Bien de bien. Bueno, vos me contabas que estuviste... Estuve en el Ministerio... A ver, te cuento, vamos por partes, dijo Jack. Estuve en la Plaza Matriz, ahí está la sala de exposiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahí está el Ministerio. Y en la sala, en este momento, está la exposición, la exhibición de Sebastián Santana, que lo que te contaba al arranque hoy, se fue a Valparaíso, a esta ciudad costera chilena, muy particular. En realidad un poco un proyecto que tenía la mujer, pero que también lo involucraba a él. Y una persona muy inquieta, podía trabajar desde allá, porque él trabaja, viste, desde su casa, pero decidió tratar de colgarse con algo. Y le llamaron mucho la atención los boletos de Valparaíso. Tienen un corte muy similar a los viejos boletos de acá, no con ese troquelado tan clásico, pero con diseños a veces muy lindos. Entonces, a partir de esa conexión, dijo, bueno, capaz que puedo contar en el anverso de los boletos mi estadía en Valparaíso. Y eso terminó siendo la exposición que fui a ver el otro día, la cual vamos a compartir ahora. A ver. Arrancamos con esto, no sé cuál fue el disparador de empezar a dibujar en boletos. Y sí, mira, en realidad pasaron varias cosas. Soy muy fetichista con mi espacio de trabajo, sobre todo para realizar obra, digamos, personal. Y estando en una ciudad ajena, totalmente, o sea, solos, con algunos amigos, pero más gente que nos recibió que otra cosa, necesitaba anclarme en algo, en cositas. De hecho me llevé unas porquerías, unos macaquitos para tener como arriba de la mesa que me generaran un espacio. Pero no tenía nada más que eso, entonces, y uso mucho papeles viejos, tintas viejas, qué sé yo. Y encontré que los boletos de las micros de Valparaíso se parecían a los boletos que había cuando teníamos la misma edad, los boletos de Cucha de antes, que buscabas el Capicúa y todo aquello. Sí. Y me gustaron, los empecé a juntar. Empecé a apilar. En un momento digo, esto no los puedo tener solo apilados. Entonces los empecé a pegar en forma de un rollo. Y así los tuve un tiempo, unos meses. Y en un momento me di cuenta que podía contar ahí la historia de la vida en Valparaíso. Me acordé de una obra que había hecho hace un par de años para una exposición acá, que eran dibujos chiquitos en tinta china, y para una obra sobre Felisberto Hernández. Y dije, voy a contar cómo nos va yendo en Valparaíso la historia, y contada de memoria, porque esto se me ocurrió en junio, nos habíamos mudado en marzo del 2015. Y empezó como un juego, no era, bueno, voy a hacer una obra. Mientras pensaba, trabajaba a distancia para acá. Iba viendo qué obra cómo hacía con mi carrera artística estando allá, con el tema de la distancia y demás. Y en el medio iba haciendo esto. Esto lo hacía como casi que por diversión, un entretenimiento liviano. Y en un momento empecé a ver que aquello crecía y crecía, y el vínculo con hacer la historia ya era una necesidad emocional muy, muy fuerte. Entonces se empezó a transformar en la obra que hice en Valparaíso, el contar la vida ahí. Y en un momento, y además ya desde el principio dije, bueno, esto eventualmente se puede exponer. Entonces lo que cuente tiene que ser mostrable públicamente. Sobre todo por cuánto quiero contar de lo que vivo y de lo que veo. Y cuando en un momento la medí, iba dibujando, enrollando, y nunca lo medía. En un momento lo mido y medía como 20 y pico de metros. Y dije, esto ya es... Se puede mostrar. Sí, se puede mostrar, y es un algo, es grande. Es lo que hablábamos antes, ¿viste? Esto ya no es un juego que si, me mudo y queda por el camino, se pierde. No, esto ya es un objeto que me significa un vínculo emocional con el hacerlo y con el conservarlo y con el mostrarlo. Entonces está, eso, traducción igual obra. Acá está el recorrido, ¿no? Tenemos el avión, realmente, ¿no? Esto arranca así, hay que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. 8:30. 8:30. Igual, aparte, después hiciste como reproducciones más grandes, hiciste una selección de 16 boletos y textos que escribiste especialmente para eso. Pero bueno, por lo pronto empezamos a hacer recorrido. Sebastián llega a Valparaíso, un lugar que no conocías para nada. ¿Qué fue el primer gran momento que viviste en Valparaíso?
Toda la ciudad básicamente son 42 cerros que hacen una especie de herradura, donde están las casas colgando de los cerros literalmente. Pero claro, cualquier precipitación, eso fue más al norte. Pero lo que les pasó, por ejemplo, es que las precipitaciones anuales en una zona al norte, en vez de ser nieve, que termina siendo un repositorio para agua, terminó siendo lluvia. Entonces arrastró un pueblo entero y se lo llevó al Pacífico. Eso lo vimos en la tele. Ciudad que por mis características personales y la de mi compañera también nos enamoró inmediatamente, pues es una ciudad para descubrir un montón de detalles y de una vida, o sea, de una carga como de bohemia muy linda. Invita mucho a recorrerla y descubrir pasajes, porque como está construida sobre cerros, en un espacio chiquito, está lleno, las calles no son rectas salvo en un tramo. En un momento, como era muy resumido lo que podía hacer, tanto por el tamaño de los boletos como por la cantidad de boletos que iba consiguiendo, después me fueron regalando, pero eso fue después. Cada imagen es un resumen muy chiquito de un episodio muy largo. Claro. También por eso los de alrededor terminaron siendo una obra paralela al rollo, porque en realidad de cada pequeño dibujo yo sé que puedo contar... Hay una ampliación. Sí, una ampliación de todo tipo. Habla de los perros, porque sé que en cada ciudad, en cada pueblo hay perros y tienen como una forma... Por ejemplo, en Cusco me acuerdo que estaba lleno de Cusco. Para mí eran Cusco, Cusco, ¿viste? Claro, Cusco. Eran como perritos chiquitos, ¿no? Y dije, estos son los Cuscos. Y acá se llaman... Quiltros. Quiltros. ¿Pero ahí le dicen Cusco? No sí le dicen Cusco. Yo me hice la cabeza de que eran cusquitos y en Cusco le tienen que decir Cusco. Y sí, no está bien. Estos le llaman quiltros porque es una voz mapuche para designar un tipo de perro. Los mapuches tenían dos tipos de perro, por lo menos esto me explicó un amigo. Esto es, hablemos sin saber, pero sobre cuento ajeno. Tenían dos tipos de perro característicos, uno más de caza y uno más de vigilancia, según recuerdo. Y el quiltro es la otra voz, no me acuerdo cómo es, pero la palabra quiltro quedó, que bueno, en Chile pasa mucho el uso de palabras mapuches e indígenas, no solo mapuches, está muy presente en muchos ámbitos. Y ahí les quedó. Y hay perros callejeros por todos lados, pero son muy amables. Me hicieron un cuento alguna vez, que no sé si es real o no, que los quiltros estos que están en la calle, viven en las esquinas, son muy sociables porque son perros que eran domésticos que fueron abandonados. ¿Por qué elegiste la tinta? Digo, ¿es lo natural para hacer cosas chicas? ¿O? No, en realidad tiene una comodidad, que es que el plumín te permite modular mucho el trazo, digamos, apretando más o menos, el trazo se hace más o menos grueso. Tiene una incomodidad que hay que ir cargando cada tanto, pero como te decía antes, en realidad la obra desde la cual partí también fue el recuerdo de esa otra obra que había hecho para la exposición, que la había hecho con plumín y tinta china, era una cosa más chica, y es un medio que soy muy ansioso yo, entonces el plumín de tinta china me exige ir parando. ¿Se vive para vivir o se vive para recordar después de estos 2 años? Porque aparte arrancaste tratando de recordar, anclándote con los boletos y tu recuerdo de la infancia, y después de 2 años, ¿a qué conclusión llegaste? Y se vive para vivir, obviamente. En realidad tenés que estar en sitio presente. Es hermoso recordar, pero se vive para vivir. Después la experiencia de ver qué haces con la vida vivida es una instancia... A ver, el futuro no existe en un punto. Es mucho más rico vivir el hoy y encontrarle un sentido al minuto en el que estás parado, que estar esperando que un momento sea suficientemente válido para ser recordado. Si estás esperando eso, un día te viene a buscar la parca. Interesante, me hizo acordar a una nota que hicimos con Fran Cuña, el dibujante, cuando hizo aquella muestra llamada El Refugio en el Centro Cultural de España, que era sobre un viaje que había hecho por refugios, era en Bariloche, creo, y cómo
los viajes inspiran estas cosas, ¿no? Sí, en este trazo esquemático con tinta china. También. Tiene que ver también con el Me hizo acordar por las dos cosas. Un poco en el estilo de esta muestra en concreto y de estos dibujos, y un poco por la temática de viajar y meterte en una realidad distinta y querer contarlo o plasmarlo en el dibujo. Juntó tantos boletos, porque después, aparte de los que usaba él, en el lugar se empezaron a enterar de que estaba con este proyecto, claro, le arrimaban boletos. Mucho más de lo que debe haber usado, seguramente. Sí, sí, y entonces uno cuando va a la muestra, hay una mesita con una montaña de boletos y uno escribe en el dorso del boleto una dedicatoria o que estuvo ahí. Me encanta. Yo puse EPA. Hice un gran EPA y dejé la dedicatoria de EPA. La camiseta puesta de este hombre que va a la muestra en lugar de poner sapo, un corazón, sapo y el nombre de tu mujer. No, EPA puso, qué divino. Bueno, ya saben, ¿no? Tiene la camiseta puesta a morir. Listo. Y esta muestra se puede ver ahí en el Ministerio de Transporte, enfrente, el gran edificio que hay de ladrillos frente a la Plaza Matriz. Exactamente. Nos fuimos, Borges, hasta el jueves que viene. Nos vamos. Hasta el jueves que viene a las 9 de la noche. Chau, chau.